Buenos días, hermanos. Es un placer grande, grande y una emoción difícil de expresar estar frente a una congregación tan especial. Doy gracias a Dios por haber llegado. Siempre que voy a tratar temas de este tipo ocurren peripecias. De pronto me sobresalto y al fin digo, ay, pero si este es el aviso de que tengo quien se oponga. Así que unas pocas palabras diré en el nombre de Dios, a ver si puedo sintetizarlas, hacerlas pocas para no cansarles, pero para dejarles un guijarro en el corazón. La vez pasada que estuve aquí, ha pasado mucho tiempo, ya nos olvidamos del rayo que cayó sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro el día de la renuncia de Benedicto XVI, y que el mundo se conmovió más por el rayo que por la renuncia, pero muchos pensaban que era una maldición, otros que, en fin, me llamaron a mí, antiguos amigos de España, de Antena 3, para preguntar cuál era nuestra posición. Yo iba manejando apurado y dije, ay, eso se lo dije yo aquel día, pero cuando vine, pero algunos tal vez no lo oyeron, otros se les ha olvidado. Y yo pensé, mi declaración va a ser tomada en cuenta como la declaración adventista, así que tengo que ser muy cuidadoso. Yo eso era pensando a una velocidad vertiginosa, porque estaba en el teléfono. Así que yo manejando oré, llovía mucho aquella tarde. Oré y Señor, dame la respuesta. Y cuando hablé estaba seguro que era la respuesta. No es ni una maldición ni una aprobación. Es un llamado a despertar. Pueblo de Dios, estás llamado a despertar en esta hora. ¿Y por qué? La renuncia de Benedicto, que es muy rara, fue por el tremendo peso, doloroso peso de lo que estaba sobre él, reclamado por la Corte Internacional de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Ahora, en este momento, se está destapando más y más la complicidad. Me da lástima hablar de Juan Pablo II, que fue tan esforzado y que se echó 2000 años de crímenes y de muertos sobre sí. Pensé que lo había dejado. Lo traje solamente para mostrarlo. Este es el libro último de Juan Pablo II, donde ya no puede ni escribir y se lo dicta a su hombre de confianza, y babeándose ahí, le decía, hasta la última página está peleando con los jesuitas y pidiendo que no es posible que se nombre a un jesuita después de él. Pero nada más que esperaron la oportunidad de que renunciara Benedicto para nombrarle el primer jesuita en 500 años. Ellos en el voto son muy astutos. Renuncian a las mujeres, renuncian al dinero y a no ser papa, hasta que uno pudo ser papa. Y ahora el papa dice, con ese carácter tan especial que tiene, que yo lo desearía para nuestros dirigentes, ese individuo que lo hace todo y a todas las horas y tiene esas salidas. Ahora dice, y los jesuitas tenemos que obedecer al general, al Papa Negro, ¿no? De los jesuitas. Ahora están diciendo que hay como 20,000 sacerdotes jesuitas. Hace poco se dijo que había 70,000. El problema es que nunca se sabrá porque están en todas partes. Lo único bueno, que aunque yo lo diga, ustedes no me lo creerán, es que yo no soy jesuita. Pero los jesuitas nos están gobernando, señores. Gobiernan los países, gobiernan las iglesias, interpretan los papeles exactos. Por eso ustedes ven las iglesias evangélicas, de la noche a la mañana escriben libros preciosos acerca del fin y todo se vuelve un chasco, porque están inducidos por ellos mismos. La iglesia adventista ha bajado el tenor de su predicación. No, hay que ser más diplomático. Nuestra misión es evangelizar. Ya no encuentra un libro donde estén, que es del conflicto de los siglos, que tiene tanto material que no lo puedo desgarrar completamente. Los demás libros le han ido castrando todo lo que se refiere a esta manipulación del Vaticano, de la Iglesia Católica y en especial de los jesuitas entre nosotros. Bueno, cayó el rayo y el mundo siguió andando. Todos los príncipes, todos los dictadores del mundo corren al Vaticano para recibir su venia. En un tema próximo, cuando yo vuelva, si me aguantan, estoy preparando acerca del nuevo orden mundial. Pues vamos a entrar en el momento en que Mussolini y Pío XI firman el concordato de Letrán, y los curas pobres que se le caían a jirones la sotana porque no tenían un centavo, empiezan a recibir los cientos y miles de millones de dólares y de dinero italiano y de dinero en oro para empezar una nueva vida.
Cuando se firma el concordato de Letrán, el Papa llama a una rueda de prensa, y ante los rotativos y periodistas del mundo entero dice: mi reino parece el más pequeño del mundo, 44 hectáreas, pero soy el rey del mundo. Eso está ahí en la prensa, yo recogí la noticia. Pero soy el rey del mundo y tengo el reino más poderoso de la tierra. Ahora, los demás sigamos buscando, investigando y pensando. No pueden dejar pasar esta oportunidad. Íñigo López de Ricalde, después suavizado el nombre con San Ignacio de Loyola, un santo adorado, y los católicos muy beatas le ponen flores y le oran y le dicen: un asesino cruel y despiadado en la guerra, quedó muy mal herido, sufrió mucho, dice que se convirtió y entonces fue un asesino más cruel y más despiadado porque él soñó con acabar con la reforma protestante de Martín Lutero. 1540 surge él, organizó la contrarreforma, y ustedes saben los asesinatos, las intrigas, la muerte que ha existido hasta el día de hoy. Ahora, lo curioso es que converge en el devenir de la historia, como para que también nosotros apostemos a que este es el final o a que nos equivoquemos. Tengamos mucho cuidado porque se nos manipula de muchas maneras. Debemos ser espectadores muy serios, muy sensatos, ver los acontecimientos y afirmarnos en la palabra de Dios. La iglesia adventista ha recibido un patrimonio celestial enmarcado en el Apocalipsis, sobre todo en la profecía de Apocalipsis 14, el mensaje de los 3 ángeles. Pero lamentablemente, en los últimos años se ha desviado la atención del acento fuerte sobre las verdades distintivas y características de esta época, y se está aflojando. Muchos en la iglesia no saben ni dónde están parados. Yo les exhorto a su pastor, que es un hombre tan especial, y yo no quiero abusar del púlpito, pero por la bondad de él y la amistad que hay entre nosotros, pastor, valdría la pena que usted, que es uno de los pocos hombres que quedan de vida de ayer y de hoy, comience a estudiar el Apocalipsis en los términos apocalípticos. A la iglesia se está dejando arrebatar la palabra profética más segura. Yo quiero decirles que yo me veo a veces en concilios pentecostales y sufro pena cuando un doctorazo pentecostal dice: nosotros tenemos mucho fervor, pero tenemos que acudir a los adventistas para buscar la interpretación de las profecías más importantes. Y quiero decirle que en algunos colegios evangélicos han mandado a buscar a la Pacific Press en Idaho camiones de libros adventistas con los nombres específicos para repartirle a sus miembros. Así que en medio de esta lucha, poco a poco, y yo que ando por el mundo, me asombro cuando voy a predicar en una iglesia pentecostal, entonces me invita y dice a la puerta: Iglesia Pentecostal del Séptimo Día. Y dice el pastor en un momento dado, usando la confianza, ¿no? Hombre muy agradable, dice: bueno, y yo le estoy enseñando las verdades adventistas, pero yo no soy un pastor adventista. Claro, él tiene que ir jugando, y es muy simpático él, y ha invitado a un pastor adventista para que le predique. Pero ustedes se asombrarán, y no he predicado en esa, pero yo he visitado por una invitación del sacerdote una iglesia católica del Séptimo Día, y me dijo: aquí hay mucha. Me dijo: este es un movimiento que está poco a poco prendiendo por el mundo. Ustedes saben que los bautistas del Séptimo Día existieron siempre, son casi medievales, y son los que nos dieron a nosotros la enseñanza del sábado. Bueno, esta cosita así para atraer la mente. Miren, nosotros tenemos los fundamentos más firmes de las verdades históricas para esta hora, pero se nos ha desviado. Los jesuitas pensaron: tenemos que aflojar las iglesias, y inventaron el culto celebration, que la iglesia adventista adoptó enseguida, y empezamos a refunfuñar algunos de nosotros. Y celebration ha venido a parar en los desastres como el de los peregrinos. El amor de mi vida, lo que le di toda mi vida en estos últimos 30 años, está en completa apostasía y rebelión. Pero eso, por poner un ejemplo, celebration cundió por todas partes. Nuestras iglesias más grandes cayeron víctimas de todo eso. Tenemos unos muchachos que parecen luminares, que han surgido, hijos de nuestros pastores, muchos de ellos cubanos,
y los han colocado por verlos tan inteligentes y tan movedores de las masas juveniles en los puestos claves de las uniones, de las divisiones. Señores, y ellos son parte de esta manipulación sin saber, empujando más y más el carro hacia el despeñadero. Y qué agradables son esos muchachos, y qué lástima me da. No se les puede ni hablar porque no entienden nada de lo que les vamos a decir. Ellos están en otra esfera, están en otra dimensión. Ahora el tiempo que se nos eche encima será muy complejo, y únicamente resistirán los que estén apoyados en el testimonio firme del Evangelio eterno. Vamos a abrir la Biblia, acarícienla mucho, estudienla mucho, vuélvanse a las profecías. Recuerden que el gran plan último de los jesuitas es dejar a los adventistas sin el apoyo de las profecías. Voy a leer a San Mateo en el capítulo 12 y verso 24 en lo adelante. Algo que ustedes conocen, pero a ver si les interesa hoy un poquito más que ayer. La parábola del trigo y la cizaña. Mire que por años he leído eso, he predicado, pero no hasta que el martillo de Noé me metió el clavo hasta el corazón. Véanlo ahora. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena simiente, buena semilla en su campo, pero mientras dormían, ¿entienden por qué? Porque el cañonazo, el bombazo sobre el Vaticano ha sido un llamado a la atención del mundo y sobre todo de las iglesias y sobre todo de la iglesia adventista a despertar. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. No se llevó el trigo, no aplastó el trigo, le sembró las maticas de cizaña. ¿Sabe que la cizaña? Yo he estudiado mucho antes, yo fui agrónomo, no soy nada, estoy tratando de ser adventista. Todavía no lo he logrado mucho en 53 años, pero estoy tratando, estoy luchando. Pero yo era agrónomo y yo hace muchos años me di a la tarea de investigar la cizaña, y es una variedad de trigo que ¿cómo se le llama cuando se desnaturaliza? Bueno, se desnaturalizó y entonces es muy fuerte y es idéntica, pero no echa un grano, y si echa un granito echa 2 o 3 granitos y se come, mata al otro trigo. Se degeneró, era la palabra que estaba buscando. Suena fea aquí en la iglesia, que no haya aquí, no voy a decir que no haya aquí hombres así con ese adjetivo, no, pero no degeneremos, recíbanlo con la fuerza y el dolor que tiene esto. El trigo es una degeneración, la cizaña es una degeneración del trigo. Lo que está pasando en el mundo cristiano, y quiero decirle que la queja y el dolor de los que quedan con vida espiritual en todas las iglesias, hasta de los católicos, es como que no están amarrados, no pueden liberarse de lo que les ha venido encima, y cuando protestan los botan de las iglesias los líderes. Y ponen un muchacho joven que vino de Argentina, que vino de Cuba, que vino de allá, no importa el grupo que sea. La gente quiere bailar al son que le toca. Acuérdense cuando Dios le dijo al profeta Ezequiel: tú eres un buen predicador y sales al pueblo por la mañana y sales al pueblo por la tarde, pero tu predicación es como un canto de amores que entretiene, pero que no convence a nadie. Así se las arregla el diablo para que nosotros tengamos opacidad en el corazón y ceguera en los ojos. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ay, los pioneros, si despertaran, morirían de un nuevo infarto. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia, los siervos, los que han quedado fieles, y le dijeron: Señor, no sembraste buena semilla en tu campo, ¿de dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto.
Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diría a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Aquí está la mesa servida. Nunca había entendido el cumplimiento de esta parábola en forma tan directa para nosotros. Casi 500 años. ¿Cuándo surgió la Reforma Protestante? En 1516. He estado en la iglesia que conserva allí las marcas donde Martín Lutero con su martillo clavó, tuvo el valor, Dios lo tomaría, porque ¿quién se atrevía a abrir la boca contra el Papa en ese tiempo? Y escribió allí 95 veces no al Papa. Las 95 famosas tesis. Una de ellas era suficiente, era tan contundente: si el Papa es verdadero Dios y es amor, pues que dio un plumazo. Para ellos era muy terrible la idea del purgatorio y del infierno, ¿no? Pues que dio un plumazo, deja el purgatorio vacío. Bueno, Juan Pablo II sacó del purgatorio a Martín Lutero y se lamenta de que la iglesia no aceptó el llamado de Lutero. Pero él dice aquí: nadie podía pedir perdón. El último fue el Papa Adriano, y luego cuando lo quiso hacer 600 años atrás lo enredaron y lo tumbaron y dijeron: jamás, la iglesia jamás podrá reconocer nada. Es súper infalible. Pero él se atrevió 10 años batallando para escribir Mi culpa. Se echó encima 2000 años. Por eso cuando se habla del encubrimiento, Juan Pablo II ha sido el mayor encubridor de toda esta pedofilia, pero él no pudo tanto. Él dice: los evangélicos han tenido algunas culpas aquí y allá, pero el Concilio Mundial de Iglesias Evangélicas ha pedido perdón ampliamente. Yo pensé que nosotros lo íbamos a hacer. No ha habido manera. A mí no me han dejado hablar 10 años luchando. Pensaron que lo iban a matar. De milagro Dios lo preservó. Dice: pero no puedo más. Son 2000 años de muertos sobre nosotros. Óigame, que el líder Juan Pablo II reconociera que la iglesia tiene sobre sí 2000 años de muerto que pesan mucho sobre nosotros, que no nos dejan vivir. Es que la conciencia de ese hombre se sensibilizó bastante, pero no pudo entrar en el terreno, no era mucho para él en los abusos de ahora. Pero Benedicto, que es tan conservador de la Iglesia Católica, jamás pudo concebir que él aceptara públicamente que un cura hacía esto, que un monseñor hacía esto, que un cardenal hacía lo otro. Y entonces dijo que renunció porque estaba muy viejo, porque su salud no estaba muy buena. Recuerden que yo los dije que él mandó a 3 cardenales viejos, pero de esos troncos duros, a hacer una investigación, y vinieron con aquellos librotes. Y cuando él vio la cantidad de crímenes, cuando se descubre ante él que la Iglesia Católica Romana, de la cual dice ahora Mario Jorge Bergoglio, que adoptó el título de Francisco de Asís, que renunció a su riqueza y se hizo pobre, dice: Dios quiere una iglesia, Dios quiere una iglesia pobre y para los pobres. Así. Pero es que la iglesia es dueña de medio mundo. Ahora se sabe lo que ni ellos sabían. Hasta el edificio Watergate de Washington, donde Richard Nixon puso los microfonitos, que fueron cubanos quienes los pusieron, para escuchar las conversaciones de los demócratas, y le costó a un presidente inteligentísimo, el que abrió el camino de China, de entrar en China, pues le costó la renuncia. Ahora se sabe que hasta Watergate pertenece a la Iglesia Católica. Pero no es eso, que son dueños del mundo entero casi. En Italia casi la mitad de todo lo que existe en negocios, al punto que ni se han dado cuenta ya, o se han dado cuenta porque los que han manejado la finanza son los mercaderes del templo, y los que han estado buscando dinero. La iglesia tiene mucho, pero ellos se han llevado miles y miles de millones desviados. Ese es el gran conflicto que hay. Ya la mafia calabresa está pidiendo pasarle la cuenta a Juan Pablo II.
Pero ¿a cuántas mafias le tendrá que pasar la cuenta? Porque ahora el fiscal que está juzgando a los mafiosos de Italia y que lo tienen custodiado día y noche, ese hombre, y se mantiene bien, no tiene un minuto que no puede estar a la vista de los gendarmes, porque está condenado a muerte por todas las mafias. Ese hombre dice, pero esto es lo más grande del mundo, todos los mafiosos del mundo son muy católicos y todos hacen enormes donativos a la iglesia. Claro, porque la iglesia les está cuidando y lavando y limpiando su dinero. No había quien pudiera tocar una cuenta de estos bancos. Ahora, hace 2 días detuvieron al que había renunciado, el presidente del banco. Banco de Dios, qué vergüenza me da que Dios tenga bancos aquí en la tierra de ese carácter, de ese tipo. Déjenme descansar a Juan Pablo II. Y recuerden que le dije que hasta la última página de este libro él está presentando entre tantas cosas malas de los jesuitas, que fueron los que fomentaron la revolución de la teología de la liberación, fueron los que nos llevaron, en Cuba nos presentaron una carta a los pastores de todas las iglesias que teníamos que firmarla, de apoyo a las revoluciones marxistas leninistas de América y del África. Claro que no la firmamos los adventistas, la firmó el que ahora es cardenal, y yo en aquel tiempo tenía relaciones con él y se lo eché en cara. Había sido compañero mío en el campo de concentración. Eres un tipo de una pasta, de una flema de esa. Me miró así, y después de media hora sin hablar me dijo, Charles, que tú no me comprendes. Claro, ¿no? ¿Quién va a comprender a nadie en esa? Pero amigos míos como Hito Morejón, presidente de los nazarenos, un muchacho como yo, un campesino que surgió así, con aquel fervor, aquella lealtad, un tipo bravo, de una firmeza de carácter tremenda, no era pro gobierno comunista. De pronto veo la firma de Hito Morejón y fui a verlo, se salieron las lágrimas, me dio pena, como le dije, pero Hito, era un hombre, ¿verdad? Pero los hombres aflojan a veces frente a la presión, y se saltaron las lágrimas y me dijo, yo estaba ingresado en el hospital y no sé lo que hice. Así vamos cayendo unos por una cosa y otros por otra en las redes del demonio. Entonces Juan Pablo, que sabía eso, pero lo más duro es esto: aquí están nuestros hermanos negros. Nosotros como humanos podemos tener prejuicios, pero si los alimentamos nos quedaremos aquí en la tierra. Nuestros hermanos negros han constituido el grupo más dilecto de nuestras congregaciones. Sin embargo, ¿quiénes fueron los que fomentaron la idea de que los negros no tienen alma? Los jesuitas, los que son los académicos. Ahora controlan las academias, las universidades más grandes del mundo. Cualquier escuelita está dirigida por jesuitas, preparando el terreno, Fidel Castro es un hijo de los jesuitas. Lo de ellos es desestabilizar, crear situaciones y provocando que siempre la iglesia se destaque, que siempre la iglesia modere, que siempre la iglesia sea la mediadora, hasta que llegue el momento del golpe final. Pero ocurrió el fenómeno. Pasaron por encima de un hombre que, aunque nosotros no seamos católicos, apostólicos, ¿y qué más? Porque yo soy católico y apostólico, pero no romano. Por eso la iglesia adventista no es protestante. Somos disidentes, pero no somos, porque no nacimos con la protesta de los príncipes, no nacimos con ella. Entonces, en esta situación en que nos estamos encarando, esto cuando yo lo predico en iglesias evangélicas o católicas, es muy suavecito decir las cosas, pero cuando yo me veo frente a mi propia gente, a lo que son mis hermanos, mi familia, mis muchachas, mi viejito, mi viejita, mi niñito, y me duele tanto, y no hallo cómo inyectarles coramina, cómo inyectarles TNT, cómo hacerlos explotar en una reacción. Y hay pastores que me dicen, ¿por dónde voy? Óigame, yo no me había dado cuenta de esto, bla, bla, bla. Pero nada, se quedó todo igual, estamos anestesiados. Déjenme ver si puedo leer 2 o 3 cosas. Mire, dejé en el carro medio millón de cosas. Yo tuve hoy una llamada, cosas que yo no debo aceptar. Ya yo no debo practicar ningún tipo de injerencia en ninguna iglesia. Fuera de esto que hago invitado por los pastores, y a veces me da pena, me paso mucho, me atrevo mucho. Pero cuando hay problemas, yo debo de aguantar y dejar que sean
pero no estaba el coordinador, no estaba nadie. Me dice, hay un conflicto aquí y yo sé que ellos le aprecian mucho a usted. Venga un minuto. Digo, ay, ese minuto, el diablo. Pero no pude evadir y tuve que ir. Consecuencia, he tenido que abusar de la velocidad, velando a la policía, pidiéndole a Dios que me miren con piedad. Se trabó el tráfico. Cuando arranqué y se volvió a trabar un poquito y tuve que dar un frenazo y todos los papeles han caído. No los he podido ordenar, no hace falta. Pero yo sé que hay alguien que se opone, que hubiera querido matarme para que no llegara aquí. Tomen en serio esto. Tenemos nosotros que hacer de nuestras pequeñas congregaciones baluartes de fortaleza del Dios Todopoderoso. Tenemos que tratar que la doctrina de Balaán, que la doctrina de Acat y de Jezabel, que la rebelión de Coré no tenga frutos aquí. Yo puedo decir con todo mi corazón, seguramente que ese hombre tiene defecto, y cuando llevamos un poco de tiempo en la congregación, como nos pasa a nosotros en la familia, mucha gente cree que uno es un prócer, pero en su casa uno no es prócer nada. Llega el momento que nosotros, sin darnos cuenta, le rebajamos la ordenación y la equiparación que Dios ha hecho con un hombre en toda su vida. Yo no tengo ningún motivo particular por qué adularle al pastor Mejía. Sé que él reaccionaría de manera muy áspera si pensara que yo le estoy adulando, porque no es hombre de esa condición, y a mí me nace hacerlo. Pero yo quiero decirle a ustedes que nos quedan pocos hombres del calibre y de la honestidad y de la seriedad del pastor que ustedes tienen. Que tiene defectos, el que está hablando tiene más. Júntense y procuren de Dios la sabiduría y estudien con cuidado todas estas cosas y traten de reforzar los puntos débiles. Todos tenemos muchos puntos débiles. Traten de reforzar los puntos débiles. Mire, yo sé que ustedes quisieran oír la carta de Abraham Lincoln a la nación americana. Con esto solamente se haría la mañana. Pero si Mario Jorge Bergoglio está tratando de defenderse de su complicidad y actuación con la dictadura de Videla, el último dictador argentino que murió hace un mes, donde le volvió la espalda hasta 2 sacerdotes compañeros jesuitas por apoyar la dictadura, y él dice que no, que él le avisó antes que no podían, pero y que ellos no obedecieron, pero lo que ellos hablan de él no tiene nombre. Ahora, ¿por qué se pudo unir a una dictadura de esa manera cuando era un hombre aparentemente del pueblo? ¿Qué está buscando este hombre cuando ahora se da cuenta que se aprieta a los homosexuales? La iglesia se queda vacía. Entonces, de la noche a la mañana dice, no, ahí está escrito con letricas perfectas de las palabras de él. No podemos tener injerencia en la vida de los homosexuales. No podemos juzgarles espiritualmente. La religión no tiene cabida en sus actuaciones personales. Le está poniendo ahora lo que ninguno de los anteriores le puso. Le está poniendo la toga y el birrete. Pero claro, yo me he dado cuenta. Él nombra a un cardenal que había sido amigo suyo de muchos años, un hombre recio, para que le ayudara a arreglar el banco de Dios. Y cuando está reunido con una comisión latinoamericana de jóvenes, uno de ellos viene que acaba de comprar en la calle una revista seria de Italia donde dice que ese cardenal es gay y que es parte de un lobby en el Vaticano muy poderoso que domina las decisiones del Vaticano. En este momento el destape es tan grande. Piensen que ahora mismo hay varios destapes en los Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, pero tan grandes y tan horrorosos, y vuelven a revolver a Benedicto XVI y a la complicidad de todo. Y están las pruebas como mueven los curas de un lugar a otro. Algunos los han llevado a la Santa Sede después de ser monstruos en esa enfermedad pedofílica. Me he puesto a chequear esto. Va por que se destape por 50 o 60 mil casos. ¿Y cuánto se queda ahogado? Yo me moriría de pena si estuviera involucrado en alguna cosa, que uno de mis hijos estuviera involucrado en una cosa de esas.
Yo no sé qué haría, me preferiría que nada se supiera, a ver cómo Dios me ayuda a resolver el problema de familia. Hay mucha gente que no va a decir nada nunca, aunque los maten. Lo cierto es que, como vimos en la conferencia pasada, de la linda muchacha que representaba a la iglesia en Apocalipsis 12, vemos en Apocalipsis 17 la mujer desfigurada y degenerada que tiene contubernio y adulterios con todos los ricos y grandes del mundo, y le da de aquella copa de sus adulterios a beber a todas las naciones. Cuando dije de la carta de Abraham Lincoln, les iba a decir, piensen ustedes que los jesuitas están entre nosotros. Yo por muchos años le combatí todas las ideas conspirativas, porque siempre ha habido gente con esas preocupaciones, o no esas tan exactas, pero parecidas. Pero llegó un momento que dije, ya no puedo más. No es que estén entre nosotros, es que están por todas partes. Ha habido presidentes de los Estados Unidos, muchos de ellos que han sido jesuitas. Ha habido otros más reaccionarios. Es que se cuelan. Saben interpretar el papel de una manera terrible. Dice esta denuncia: Papa Francisco, rebelde legado jesuita, se entroniza en el Vaticano. Estos ávidos del poder, Francisco sirve como punto de partida para revisar el papel de la Compañía de Jesús en los movimientos sociales de nuestro continente. Ahora se le da una oportunidad que no la pueden dejar pasar. Ahora es cuando un hombre o muere o interpretará el papel para el cual fue formado. Esto es público, ustedes lo pueden buscar en la internet. Y bueno, lo que hay por ahí es un mundo de cosas, pero yo no puedo dedicarle tanto tiempo a eso. La iglesia y el poder civil deben colaborar en pos del bien común, dice el Papa. Destacó la importancia de que la iglesia y el poder civil colaboren por el bien integral de la comunidad humana. ¿Y sabe qué se le ha ocurrido? Santificar a los maometanos. Ahora se está congraciando con los maometanos porque se han dado cuenta que el nuevo orden mundial no entra si no entra por el fanatismo religioso. No voy a decir por la religión, por el fanatismo religioso. Ustedes se fijan que ellos siguen contando 1.200 millones de adeptos a la... No son 1.200 millones, pero son bastante, porque la gente es ciega. Y la gente saca la cuenta. Si la iglesia ha resistido 2000 años de fuete y es la única institución que los ha resistido, esa es la iglesia que Dios sostiene en el mundo. Ahora los gobernantes y los sinvergüenzas del mundo, pocos gobernantes hay que tengan equidad y vergüenza. Debe haber algunos que sí. Nuestros príncipes aquí en la ciudad, de la mayoría están prostituidos y son ladrones y desvergonzados que viven a costa del pueblo. Y hacen sus diligencias a favor de las enormes corporaciones, menos a favor de la gente. Por eso el pobre cada momento es más pobre. En Praga hace muchísimo tiempo, de Edad Media, se presentó una situación parecida, y ahí viene la famosa frase de la defenestración de Praga. ¿Te acuerdas, Maya, cuando tiramos esa cosa? ¿Cómo sería aquello que cogieron a los diputados y los tiraban por las ventanas y los reventaban contra la calle? No sé qué pasará al fin de los tiempos, pero pueden ocurrir cosas terribles. Los jesuitas esperaron en silencio esta añorada oportunidad, dice este diario. Ay, ¿quién es realmente el nuevo Papa Bergoglio? Porque viene debajo de candela, pero no puedo sentar. Solamente les despierto el apetito. Y vienen una cantidad de individuos y con nombres y apellidos de toda esa suerte, de toda esa ralea. ¿Saben ustedes por qué se esperaba el Papa negro? La gente pensó que era porque había un cardenal negro en el África, y eso era... No era eso. El jefe de los jesuitas, el mayor general, y sus asociados más cercanos, el cuartel general, visten de negro muy cerrado. Fíjense que el Papa, de una forma muy astuta, viste de blanquito y muy sencillo. Pero eres el Papa negro. ¿Por qué? Porque se esperó durante muchísimo tiempo, como una profecía entre el catolicismo, que habría un jesuita que tomaría el poder.
Papa negro, dice el Papa, creo que lo dije ahorita, bueno, ¿y yo a quién sirvo? Los jesuitas tienen que servir ciegamente al general jesuita, seguir sus órdenes. Y yo soy jesuita, confeso y de corazón. Yo soy jesuita de verdad. ¿A quién obedezco yo? Ni él mismo sabe, porque él querrá timonear. Pero como esta ocasión en 500 años de sueño, anhelando tomar el poder del mundo, y es lo que converge con las profecías que tenemos, para que venga la restricción religiosa, tiene que haber un cambio total. El nuevo orden mundial insiste en que todos los valores humanos se han corrompido y todas las organizaciones se han deteriorado, y ellos, los anticos, los que están podridos por dicen que por esa ceguera que tiene el mundo, están presentando el programa de un arreglo, un acondicionamiento mundial. Quieren acabar con los bancos principales, quieren acabar con todos esos organismos y poner al frente lo que ellos buscan. Cuando eso ocurra, el monstruo va a apretarnos con sus anillos. Se acabará nuestra libertad, pisotearán la palabra de Dios, los mandamientos de Dios. Para la Iglesia Católica la libertad es una maldición en el hombre. Recuerden que ellos mantuvieron una sola voz y el que cambió le costó la vida, con familias enteras, con ciudades enteras. Si el rey o los príncipes se mezclaron, la orden era tierra arrasada. No importaba cuántos millares de niños y de ancianos morían. Y así lo hicieron por 1000 y tantos años. Está llegando la hora de nuestros apuros. Tal vez no seamos nosotros exactamente, tal vez serán nuestros descendientes, pero yo creo que ahora sí nos han puesto la mesa. Dije que el Papa le está santificando a los maometanos. El Papa acaba de decir que los maometanos son creyentes muy buenos, muy santos, porque ellos oran al verdadero Dios, Alá. Busquen el carácter de Alá y busquen el carácter de nuestro Dios Jehová. Él es un Dios súper preparado. ¿Cómo cae en ese bache? Lo necesita extremadamente. Si él logra dar el golpe de que haya un atenuamiento de la ferocidad islámica contra el cristianismo y contra el mundo civilizado, tienen la batalla ganada. ¿No se fijan que el Papa está diciendo ahora, después de 2000 años acabando con los judíos y queriéndolos exterminar de la tierra, ahora dice, los judíos son nuestros hermanos mayores? Miren, yo no puedo hablar todas las cosas que sé, porque yo tengo relaciones que Dios me ha dado sencillitas, pero a las cuales debo tener también respeto y lealtad. Con lo poquito que tengo de Israel y mi amor por Israel. El Papa va a Israel próximamente. Ya ve cómo filtro lo que le quiero decir. Se está esperando, para no decir más nada, que a partir de ese viaje van a haber cambios trascendentales. Ustedes saben que las profecías siempre han indicado que los judíos van a ser engañados siendo tan despiertos y tan pícaros que son, y que tienen el sistema de secreta de la Mossad, que es el más bravo del mundo. Yo digo, ay, se está preparando el camino, mis amigos de la cúpula alta judía, pero hombres que tienen el cerebro bien puesto, le tienen como una contentura de que el Papa los esté mirando así. Y yo, ustedes no se están dando cuenta de esto, pero no me hacen caso, se les resbala así, se les va así, como a muchos adventistas, que yo digo estas cosas y están durmiéndose. Usted está durmiéndose. Perdone, un día como hoy, pellizquese, levántese, llénese los pulmones de aire, dígale a Dios, permítame entender estas cosas y avivarme si debo avivarme. Aun cuando yo estuviera predicando una mentira, usted debiera avivarse esta mañana para rechazarla. El Papa, dicen los rótulos últimos de la prensa más alta del mundo, BBC de Londres, Fox, ABC, Madrid, en fin, hasta en Rusia se está hablando de eso. El Papa
está forjando una nueva religión mundial y quiere unir en ella a todas las cabezas importantes de las religiones de la tierra. De esa manera introducirán el nuevo proyecto del nuevo orden mundial. Que Dios nos ampare. Dice que el posmodernismo de los cristianos equivale al socialismo del siglo XXI. Eso lo decía yo mucho. Es el mismo perro con diferente collar. Eso sí lo agregué yo. Todo ha sido planeado por los agentes de la conspiración del silencio, dice este periodista. Y yo me digo, me habrá oído ese hombre, pero no está aquí, está en Europa. Porque yo no me he cansado de decir que estas conspiraciones que tenemos dentro de la iglesia es la adaptación del campo político al campo religioso. Chávez por allá diciendo de los pobres, los pobres, los pobres. El Papa, los pobres, los pobres, los pobres. Es un movimiento populista. En la iglesia tiene una adaptación, pero es la misma cosa. Nos están envolviendo con el mismo sayo. Díganme, se me revolvieron los papeles de verdad. ¿Qué hay detrás de la selección del Papa? La conspiración del silencio, dice aquí este titular. Ya tenemos Papa Negro. Los jesuitas salen de las sombras al final de los tiempos. Ideólogos del nuevo orden mundial y fundadores de la orden de los Illuminati de Baviera del 1 de mayo de 1776 a través del jesuita Adam Weishaupt. Un posible cisma puede producirse. Pero ahora vean esto. Surgen el 1 de mayo de 1776. No es que ahí es que nacen. Habían nacido con Íñigo López de Ricalde, pero se van formando nuevas organizaciones. Porque en 1776, el 4 de julio, quedaría patentizada la nación con el concepto de la libertad y los derechos del hombre. Y en ese mismo tiempo salen las bulas papales diciendo los papas, no hay tiempo para leérselas, diciendo esa es la maldición más grande del mundo. Los que pregonan la libertad son satánicos que están tratando de envolver a la humanidad. No hay mentira más crasa que la de la libertad. Y entonces infiltraron a los Estados Unidos y al mundo entero. Para que tengan una idea de lo que han sido los jesuitas. Ha habido un momento en Europa donde los jefes del mundo todos andaban con ellos porque era una manera que les defendieran en sus tronos. ¿A dónde llegaron? Y a tanto crimen, que empezando por el rey de España, el de Francia, el de Portugal, el de Italia, empezaron a quitárselos de encima, a perseguirlos. Llegó el momento en que el propio Vaticano tuvo que abolir a los jesuitas. Tuvieron como 80 años abolidos. Pero claro, la muela de ellos, la infiltración, por fin vino un papa y los aceptó. Pero no era suficiente, entonces puso la Inquisición para que los apoyara más. Es un movimiento muy difícil, muy terrible. En la conspiración del silencio ocurren cosas tremendas. ¿Qué hora tenemos? 1:20. ¿Ustedes van a pasarse todo el día aquí o se van a la casa a almorzar? Yo ahorita dije con palabra y no quise leerlo. Apocalipsis 12, Apocalipsis 17. Me hubiera gustado leer un pellizquito de cada cosita porque le da el tono, ¿no? Y ya después le doy a leer la carta de Lincoln. Recuerden, tengo ahí el blanco ha sido América desde muchos años. Y dentro de América están los gobiernos, está el gobierno de los Estados Unidos principalmente, y están las iglesias. Y recuerden que Juan Pablo II, y eso lo tengo escrito, cuando estudiaron a los adventistas que tenían el conflicto de los siglos y que hacían tanto énfasis antes en el abuso de Roma y en lo que llegaríamos a hacer, Juan Pablo II dijo, no se desesperen, a través del movimiento carismático los adventistas pasarán a ser nuestros. No se logró eso, no lo lograrán tan fácil, pero están logrando aflojarnos. Están entre nosotros. Después les voy a leer la carta de Lincoln, pero permítame fortalecerme un poquito yo mismo con la palabra de Dios. Permítame leer Apocalipsis 12, y ustedes se lo saben, que vi otra señal en el cielo, una mujer vestida del sol y la luna debajo de sus pies, y 2 estrellas en su corona. Pero mejor leer. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, ahí no hay nada que ocultar, con la luna debajo de sus pies, la luna poniéndose. Era la iglesia
de Jesús del Nuevo Testamento, cuando se estaba poniendo la era del Antiguo Testamento, la era mosaica. Eso, la luna debajo de sus pies es la luna poniéndose, simbolizando una era que terminaba. En su cabeza una corona con 12 estrellas, tanto representan las 12 tribus de Israel como los 12 apóstoles, y estaba encinta y clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Ahí también apareció otra señal en el cielo, y aquí un dragón rojo o escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Si ustedes llegan a dar las clases apocalípticas, la interpretación de cada uno de estos detalles le hará sentir el sentimiento más profundo de adhesión a la palabra de Dios. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Cómo se llamaba? Jesús. Ahí no hubo una respuesta muy fuerte, ¿no? Pastor, los dormí, fracasé. Y ella dio a luz un hijo varón. ¿Cómo se llamaba? Ay, qué nombre más precioso. A ver si yo voy en el carro y voy medio así y empiezo a decir Jesús, 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 Jesús. Y después digo, ay, perdóname, te estoy llamando para que acudas a mí, que se me están adormeciendo todas mis energías. Jesús, Jesús. Me acuerdo de un hombre que llegaba a una iglesia y llegaba todos los días, y el pastor veía que llegaba y el pastor estaba allí y el iglesia estaba con la puertecita abierta, pero estaba solo el templo, y el hombre llegaba, se sentaba en el último banco, estaba un ratico, y cuando se iba a ir decía, Jesús, yo soy fulano. Se iba. Y un día avisan de que había un hombre con un conflicto, corre el pastor, y estaba muriéndose el hombre, y le quedó un dolor muy grande en su alma, porque nunca se ocupó de aquel que le decía a Jesús que él era fulano. Y se quedó para toda la vida el pastor marcado, dice, pensando cómo hubiera podido ayudar a ese hombre a conseguir una experiencia genuinamente cristiana. Tal vez se fue con Jesús, tal vez se fue lleno de dolor y de desesperanza. Clamemos por Jesús, pero abrámosle nuestro corazón de par en par. Bueno, dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Voy a dar un salto, porque dice que entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y ahí estamos nosotros. La profecía es larga. En el final de la profecía estamos nosotros, los que tenemos el santo y seña de las verdades fundamentales, de los pilares indestructibles de los cristianos, los cuales guardan los mandamientos de Dios. Ay, Dios mío. Si vamos a Apocalipsis 17, porque hay tantas cosas. Mire cómo cambia el cuadro de aquella muchacha bonita, con dolores de parto, llena de luz. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Ya dice aquí delante mismo, por esa profecía, que aguas representan muchedumbres, pueblos, lenguas. La iglesia está sentada sobre muchas aguas. El río Tíber es pequeñito, es un símbolo que le pasa allí por el frente al Vaticano. Me he metido en el río, me he salpicado, me he imaginado tantas cosas del pasado. La batalla de Constantino un poquito más adelante, como a 7, 8 millas o kilómetros, no me di bien. El puente Milvio será exactamente el puente, le decía yo a Teresita. Lo cierto es que el puente ha resistido siglos y siglos y siglos y siglos, y lo han hecho nuevo y lo han vuelto a hacer. Así que más o menos está donde mismo, donde Bajencio, el otro emperador, le estaba preparando una trampa a Constantino, pero cuando los ejércitos chocaran, Constantino se ahogara en el río. Pero aquella noche de Constantino clamó a sus 2 dioses, porque la gente dice, el más sinvergüenza aquí fue Constantino. No seamos jueces. Los más sinvergüenza fuimos nosotros los cristianos. Y yo no digo aquellos cristianos de aquel tiempo, nosotros somos. Eran ellos y ellos son nosotros. Constantino trajo a los cristianos más santos del mundo, como Eusebio de Cesarea, y lo convirtió en su consejero particular, y los hizo miembros de su parlamento. Pero Constantino era pagano, ¿no? Y fue muy fiel a sus 2 dioses, andaba con ellos a cuestas.
Pero la noche decisiva, antes de pechar con Majencio, no le contestaron. Y en su desesperación, no hallaba qué hacer, no le quedó otros dioses más que todos los que le decían que consultar, nadie le consultó. Y en un embelezo que tiene de madrugada, ve una cruz gamada en el cielo y le dice: en esta señal vencerá. Y salió como un loco para que todos sus soldados y todos sus generales pintaran cruces en los escudos, pintaran cruces en las capotas. Ocurre un fenómeno que no podemos explicar. Cada uno lo interpreta como quiera. Cuando vino el pechazo, el que se ahogó fue Majencio. Y en 3 minutos se decidió el destino del mundo. Porque Constantino no era un emperador normal. Miren, si no es normal, piense que usted le hayan quemado ahora a tu abuelita, a sus hijitos, toda su gente, y usted se quedó vivito. Por muy cristiano que usted fuera, ¿cómo estará usted viendo en la vida? Bueno, hasta ese momento de Constantino eso le ocurría. Sus hijitos jóvenes, cuando estaban bonitos, fuerticos, los traían a pelear con los leones, a matarse uno con otro. Cuando uno caía al suelo, miraba al emperador, si el emperador hacía así, se hacía así, ahí mismo pásalo con la lanza de lado a lado, con la espada, corta de la cabeza. Y llegó este hombre, hizo el edicto de tolerancia, frenó al mundo, frenó al imperio de las 4 ruedas. Como habrían habido prejuicios, la gente idólatra y pagana, pues nadie pudo moverse más a tocar un cristiano. Y claro, llega el momento en que Eusebio escribe con santidad, pero qué locura: el Dios del cielo nos ha enviado a su Hijo Constantino, nuestra majestad cristiana. Pero Constantino seguía con sus 2 dioses y ahora con Cristo. Él trató de pagarle a Cristo y a los cristianos su victoria. Pero Constantino tenía metido en el alma, si nosotros nos descuidamos, Satanás nos manipula, siendo pastores o siendo miembros. Él sabía que los imperios se ponen viejos y se caen. Él sabía que el imperio romano caería. Esa gente estaba formada para amar sus cosas, como nosotros amamos las nuestras, su cultura. El plan de él fue que el imperio romano, que ellos creyeron que era la cultura más excelente y sobresaliente, permaneciera hasta la posteridad. De ahí que entonces el Papa no debe llamarse emperador para que pueda conducir las multitudes. No, el emperador es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Y qué hacemos con el Papa? Bueno, el Papa es infalible, la misma cosa. Por eso el Papa pudo condenar a muerte a cientos de millones de personas y arrasarlo por todo el tiempo, porque igual que el emperador era dueño de las almas de los hombres y de la vida y de la muerte, el Papa también. La iglesia, para poder abarcar el mundo y continuar el imperio romano disfrazado, la iglesia anda con el imperio romano como un fantasma al cual le son muy obedientes. Entonces el imperio romano adoptó como una política muy inteligente: todos los panteones idolátricos de todos los pueblos que iba asimilando, los incluía en sus dioses de adoración. La iglesia tiene que hacer ese sincretismo igual. La iglesia ha aceptado todos los sistemas idolátricos de todos los pueblos del mundo. Los cubanos sabemos muy dura esa experiencia. Usted veía al brujo que venía allí y delante de uno al cura, esperando que el cura terminara la misa para que el padre le vendiera una botellita de agua bendita para hacer su trabajo. No quiero hablar mucho de eso. Le reprenda todas esas cosas y le dé oportunidad a los sinceros a salir de esa oscuridad. Pero ahí tenemos a San Lázaro con otro nombre, ahí tenemos a Santa Bárbara con otro nombre, y han hecho ese sincretismo por todas partes. Bueno, ustedes saben más que yo ya de esas cosas. Las refresco para que tenga el peso de la hora. Dice que, mira aquí que retrato. Ay, ven acá y yo te mostraré la sentencia de la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Eso le va a pasar a la iglesia, a la mujer adúltera, sentada sobre la bestia, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Palabra muy fea. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Hay que explicar esto más? No está claro. Y la mujer estaba vestida de púrpura. Ahí tiene otra clave. Y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación.
duele tener que leer estas cosas en el púlpito. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y serán tan ciegos. Tengo amigos abogados, médicos, gente que se babean con la iglesia, que sigue. Mira, a mí no me falta amor por ellos. Cuando me encuentro con ellos, yo sé que tengo un alma delante, la cual necesita ver en mi seriedad, respeto, consideración. Y yo le pido a Dios el tacto debido para tratarlos. Y yo creo que la iglesia está llena de almas. Es el remanente cristiano más grande de la tierra. Pero qué clase de horror que la gente no descubra la verdad. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Ay, la iglesia y el imperio, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Y la bestia que has visto era y no es, y está por subir al abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Eso se lo dejo al pastor. Pastor, usted es un verdadero expositor de estos trabalenguas, de estas silivaciones. Yo no sé ni cómo llamarle a esto, pero esto tiene un sentido tremendo. Y ahora con el problema de las profecías de Fátima, las profecías de Nostradamus, las profecías de San Malaquías, el sacerdote holandés, que desde el siglo XI está describiendo un rótulo, una pequeña biografía de cómo sería el reinado y el papa, con sus características y a qué orden pertenecería, y todo se ha cumplido hasta ahora. Nosotros no debemos caer en el bache y decir: sí, va a ser así, este es el último papa. Fue la tentación, pero no, Satanás puede estarme jugando una trampita para que mañana me tapen la boca. Yo quiero creer en la palabra de Dios y esperar. Es bueno analizarlo todo. Pablo dijo: ¡ay, que está clarita, lo felicito! Examinarlo todo y retener lo bueno. Pero hay muchas cosas que ustedes en clases particulares, yo estoy lleno de papeles ahí, de profecías y cosas, pero no los toco aquí. Pero ustedes sí pueden estudiarlo en las clases aparte y ver los pros y los contras. Ha habido papas que murieron ya hace años, que se espantaron porque ellos tuvieron revelaciones del final de la iglesia y describen a la iglesia monstruosamente como es, siendo papa. Pero el terror de ellos fue que eso fuera a ocurrir en sus propios días. Creo que en medio de eso ustedes se dan cuenta que hay cierta sinceridad en algunos individuos, aunque la sinceridad no salva. El que salva es Jesús. El que te dice: ego te absolvo y yo te condeno. Es aquel que ve a un pecador que, a pesar de sus errores, sus conflictos, sus oscuridades, lo que haya hecho, se siente pecador y pide perdón. Nunca le neguemos a nadie la posibilidad de la esperanza, sea quien fuere. Bueno, aquí sigue diciendo cosas. Los grandes de la tierra comerciando con ella. Apocalipsis 18 los pinta aterrados, poniéndose las manos en la cabeza. Se acabó el mundo. Esta con que comerciábamos y nos enriquecíamos, todos los grandes mercaderes de la tierra, y la ven ardiendo y la ven. ¿Qué estamos esperando? ¿Qué vamos a esperar nosotros? Debiéramos en esta hora llegar a la decisión de consagrarnos a Dios y de estudiar su palabra y de afirmarnos. Voy a leerle la carta de Lincoln. La tuve aquí hace un momento y me la llevé aquí. Hice la carta de Lincoln. Ustedes saben, en el frenazo que di, formé un tropelaje. Mire, esto solo se lo iba a leer. Estará el Papa Francisco, dice este periodista, haciendo el trabajo del terreno, preparando el terreno para la religión mundial. Se cree que el Papa se está uniendo a la élite mundial para unir a todas las religiones en una sola. Revista Time lo llama el nuevo Papa mundial. Los expertos señalan que esta nueva amistad para hacer una sola iglesia mundial va en contra de los preceptos cristianos. Por lo tal, es una realidad que a Francisco se le considere como un traidor. Oigan, estos periodistas dicen, se atreven más que nosotros. Bueno,
ahí dice una cosa tremenda, no la voy a leer. Francisco sienta las bases para una nueva religión. Leer la siguiente página, no la voy a leer. La orden jesuita del Papa Francisco dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Yo cuando empecé a estudiar estas cosas, hace meses que empecé a descubrir nuevas cosas, me empecé a dar cuenta de cuando yo era un niño en la iglesia, pastor, yo me había encontrado con un problema de Elena de White y los jesuitas. Ella habla tremendamente en el conflicto de los siglos, pero no entra en lo que yo buscaba. Y después me di cuenta que otros pastores ya me habían tomado la delantera, predicadores mundiales, porque lo busqué en todos mis libros y los libros están castrados. Ninguna edición de los testimonios para la iglesia que tengo yo y que he regalado y que está en el ambiente tienen la nota. Y está en la página 577 en inglés de esa versión, que la estoy buscando y la pagaría aunque no tenga dinero al precio que fuera si la consigo. Existe porque los otros pastores más importantes que yo la han controlado y atestiguan de que es real. Miren lo que dice aquí de Elena de White. Esta noche, o esa noche, que yo soñaba en Battle Creek mirando hacia el lado de afuera de la ventana de la puerta y vi una compañía marchando hacia la casa. Yo he ido a la casita esa. ¿Te ha ido, pastor, a la casita de Elena? Casita humildita, sencillita. Tenía allí la camita, la ropita de cama. Y vi una compañía marchando hacia la casa de dos en dos. Parecían severos y decididos. Yo les conocí bien y me volví a abrir la puerta del salón para recibirlos, pero pensé que debería mirar nuevamente. La escena había cambiado. La compañía ahora presentaba la apariencia de una procesión católica. Uno sostenía en su mano una cruz, otro una caña, y cuando se acercaron, el que estaba cargando una caña hizo un círculo alrededor de la casa, diciendo 3 veces: esta casa está proscrita. Los bienes deben ser confiscados. Ellos han hablado contra nuestra santa orden. El terror se apoderó de mí y corrí atravesando la casa, saliendo por la puerta norte, y me encontré en medio de una compañía, algunos de los cuales yo conocía. Pero no sabía que eran de esos. Pero no me atreví a hablarles una palabra a ellos por temor a ser traicionada. Yo intenté buscar un lugar retirado donde pudiese llorar y orar sin encontrar ojos, esta letra un poco chiquitica, ojos ávidos e inquisitivos donde quiera me volviese. Frecuentemente repetía: si tan solo pudiera entender esto, si ellos me dijeran lo que he dicho o lo que he hecho. Yo lloré y lloré mucho cuando vi nuestros bienes confiscados. Traté de leer simpatía o piedad hacia mí en las miradas de los que estaban a mi alrededor, y me fijé en los semblantes de varios de quienes yo pensaba que hablarían y me confortarían si no temiesen ser observados por otros. Hice un intento nuevo de escapar de la multitud, pero al notar que me estaban vigilando, oculté mis intenciones. Comencé a llorar en voz alta diciendo: ay, si me dijeran tan solo lo que he hecho o lo que he dicho. Mi marido, que estaba durmiendo en una cama en el mismo cuarto, me oyó llorar en voz alta y me despertó. Mi almohada estaba mojada con las lágrimas y una triste depresión. El hermano vaya a aceptar que tenía una depresión. Un día combate eso, pero qué clase de fuetazo recibió, que no lo niega. Y una triste depresión de espíritu estaba sobre mí. Testimonio for the Church, tomo 1, página 577 y 578.
cuando vi esto, digo, yo tengo que hablarle a la iglesia de estas cosas, pero no, ya está quitado todos los libros. ¿Por qué? Ustedes no saben que el conflicto de los hijos que leemos le faltan tal vez más de 100 páginas y no le han podido entrar a los capítulos que entran en esos 8 capítulos finales, porque sería, pero en la introducción le quitaron un mundo. El libro de Dones Espirituales está castrado completo y por donde quiera que vaya están corta y corta. ¿Pero por qué? Porque nuestra propia gente ignora que los que han sido nuestros fideicomisarios, nuestros editores, nuestros presidentes de uniones, no todos, no, ese es el problema. ¿Ustedes dudan que haya habido hasta presidentes de la conferencia general que hayan sido jesuitas? Y no digo de los adventistas, y de los bautistas, y de los metodistas, y de todos los grupos humanos que puedan producir un fermento contra la iglesia, o de rechazo, de reacción. Lo cierto es que entre los adventistas el estrago es grande, porque éramos la iglesia que teníamos el evangelio eterno, que teníamos la voz cantante de denunciar a nuestro pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. A nosotros se han dirigido con mayor fuerza y nos han penetrado por todas partes para neutralizarnos. Volvámonos nosotros en nuestros hogares, volvámonos nosotros con nuestros pastores en la iglesia, hagamos de cada núcleo nuestro un núcleo orando como los pastores de Belén aquella noche, que si los ángeles vuelven nos puedan encontrar así. Bueno, la carta de Lincoln, ¿dónde se metió ahora en el apuro, Dios mío? ¿Qué estará haciendo el Papa? El Papa Francisco está preparando el terreno para la religión mundial. La conspiración del silencio está a punto de estallar. Despierta, despierta. Se dice ese periodista como si fuera Charles Benton que escribió allí. Bueno, no voy a hablar más de investigaciones ni de libros ni de cosas. ¿Dónde está la carta de Lincoln? A ver, es que se me ligaron los papeles, pero se hace muy interesante buscarla. ¿Dónde está la carta de Lincoln? ¿Así? Porque por allí yo me encontré una, pero debo tener otra. Ay, Dios mío. Dice aquí: van escalando posiciones dentro de la iglesia, apoyándose y votándose unos a otros en las diferentes juntas, tomando control de las juntas de la iglesia, de las asociaciones y de todas las instituciones del pueblo, hablando de la infiltración del pueblo adventista. De esta manera llegarían poco a poco al control y de la autoridad a nivel mundial de la iglesia. No sé que me encuentro así en este apuro que tengo, porque ya voy a concluir. Ay, los judíos son los hermanos mayores. El Papa ataca la economía global y dice que el dinero es malo. Tienen tanto para sacar de la pobreza al mundo entero y no lo hacen. Voy a tener que hacer la casa. Ustedes tenían razón. Esta no es la copia que quería. Si yo no hubiera dicho nada de lo que he dicho, le pido por un momento, si alguno está cuajadito, que se ponga de pie un poquito conmigo y haga una respiración profunda. Recuerda que Elena de White, en el libro El Ministerio de Curación, tiene un capítulo dedicado a la respiración y comienza diciendo: ciertamente respirar es vivir. Así que, y al final dice: y sea cada respiración una oración. Mira, si yo no hubiera dicho nada, ni leído la Biblia siquiera, y leo esta carta, ustedes se quedan tocados, bien tocados. Dice Lincoln, carta de Abraham Lincoln a la nación: el hombre no debe preocuparse de cuándo él morirá, con tal que muera en su puesto de honor y deber. Pero yo puedo agregar hoy que yo tengo el presentimiento que moriré a través de la mano de un asesino. Así murió. El Papa y los jesuitas con su infernal Inquisición, recuerden que Lincoln vivió todavía en los tiempos de la Inquisición, son los únicos poderes organizados en el mundo que tienen como recurso la daga del asesino para asesinar a quienes ellos no pueden conquistar con la espada o convencer con sus argumentos. Desgraciadamente, yo siento más y más cada día
que no es en contra de los americanos del sur solamente contra quienes yo estoy luchando, es más en contra del Papa de Roma, sus pérfidos jesuitas y sus ciegos esclavos. Lincoln denuncia aquí cómo ellos se infiltraron en los pastores evangélicos, que eran la vida del surgimiento apostólico de los Estados Unidos con el sueño de libertad, y los pastores del sur le lavaron el cerebro, y dice que los esclavos les llevaron al punto de que era mejor morir siendo esclavos que alcanzar aquella libertad satánica. Pelearon como fieras. Un día, si hay tiempo, les hablaré de mis experiencias con los heroicos hombres entre negros y blancos que están en Mission Ridge, en Tennessee, en Chattanooga, donde están los monumentos de un lado y del otro. La bravura con que pelearon esa gente, porque casi nadie sabe, mi hermano. Usted que ha sido mi amigo desde que era un muchachito, ya yo me le puse viejo. Es que esa guerra fue la guerra entre los hermanos cristianos del norte y los del sur, pero que los que atacaron el norte fueron los del sur, sublevados por los jesuitas. Mientras que ellos piensen que pueden conquistar el norte, ellos no me matarán. Pero el día que nosotros derrotemos sus ejércitos, capturemos sus ciudades y los obliguemos a someter, entonces es mi impresión que los jesuitas, quienes son los principales gobernantes del sur, harán lo que ellos casi invariablemente han hecho en el pasado. La daga o la pistola hará lo que las fuertes manos de los guerreros no pudieron lograr. Así que ganar la guerra era la muerte para ellos. Aún los ministros protestantes están bajo la influencia de los jesuitas, sin sospecharlo, por supuesto. Espera su triunfo en el norte, como lo ha hecho en el sur. Roma está haciendo aquí lo que ha hecho en México y en todas las repúblicas de América del Sur. Ella está paralizando por medio de la guerra civil los brazos de los soldados de la libertad. Ella divide nuestra nación para debilitarla, dominarla y luego gobernarla. Pero es muy cierto que si el pueblo americano supiera lo que yo sé, ¿sí? Los gobernantes saben cosas que nunca pueden expresar plenamente. Aquí dice bastante, ¿sabes? Pero es muy cierto que si el pueblo americano supiera lo que yo sé del odio feroz de los sacerdotes de Roma contra nuestras instituciones, nuestras escuelas, nuestros más sagrados derechos y nuestras amadas y atesoradas libertades, ellos, nuestro pueblo, los echarían de entre nosotros o los ejecutarían como traidores. La historia de estos últimos 1000 años nos muestra que donde quiera que la iglesia de Roma se encuentre, ha sido una daga para herir el pecho de una nación libre. Ella es una piedra a su cuello para paralizarla y prevenir su adelanto por los caminos de la civilización, la ciencia, la inteligencia, la felicidad y la libertad. Esta guerra nunca habría sido posible sin la influencia siniestra de los jesuitas. Nosotros se lo debemos al papado. El hecho de que ahora nosotros vemos nuestra tierra enrojecida con la sangre de sus mejores y más nobles hijos. Recuerdo que para tanto hay un momento que él le va a hablar al Congreso y dice: veo una nube negra que se posa sobre los Estados Unidos. No se quedó así. Y esa nube negra viene de Roma. Tuvo ciertas clarividencias, ¿no? Aunque había grandes diferencias de opinión entre el sur y el norte sobre el problema de la esclavitud, ni Jeff Davis, el campeón de ellos, ni cualquiera de los líderes de la Confederación se habrían atrevido a atacar al norte si no fuese por haber confiado en las promesas de los jesuitas. Fueron prometidos bajo la máscara de la democracia que el dinero y las armas de los católicos romanos y las armas de Francia estaban a su disposición si ellos nos atacaban. Yo tengo lástima por los sacerdotes, los obispos y los monjes de Roma en los Estados Unidos, cuando el pueblo comprenda que ellos son en gran parte responsables de las lágrimas y el derramamiento de la sangre en esta guerra. Yo oculto del conocimiento público de la nación lo que sé sobre este tema, porque si el pueblo supiera toda la verdad, ya voy a terminar porque le corté un pedazo al final la carta. Bajo el pretexto de predicar su religión, de instruir personas en sus escuelas, cuidar de enfermos en sus hospitales, no son más que emisarios del Papa, de Napoleón y de los otros déspotas de Europa para socavar nuestras instituciones, para apartar los corazones de nuestro pueblo de nuestra Constitución y nuestras leyes, destruir nuestras escuelas y preparar un reino de anarquía aquí, como lo han hecho en Irlanda, en México, en España y donde quiera que estén personas que quieran ser libres.
No es absurdo que un hombre jure por algo que odia, maldice y destruye. ¿Acaso la iglesia de Roma no odia, maldice y destruye la libertad de conciencia cuando ella puede hacerlo? Yo estoy a favor de la libertad de conciencia, en su sentido más noble, más ancho, más alto. Pero yo no puedo dar libertad de conciencia al Papa y a sus seguidores. Estaba poniendo su sentencia de muerte. Y sus seguidores, los papistas, mientras me digan a través de todos sus concilios, teólogos y leyes, que su conciencia les ordena quemar a mi esposa, estrangular a mis hijos y cortar mi garganta cuando ellos encuentren la oportunidad. Esto no parece ser entendido por las personas hoy en día, pero tarde o temprano la luz del sentido común hará entender a cada uno que no se le puede conceder libertad de conciencia a los hombres que han jurado obedecer al Papa, quienes pretenden tener el derecho de imponer la muerte sobre aquellos que difieren con ellos en el tema de la religión. Ay, si mi pueblo supiera. Bueno, yo corté ahí, ¿sabes? Hice la copia más corta. ¿Qué? Se ganó la guerra. Se ganó la guerra. ¿Y qué pasó? El cuarto día después lo mataron. Cuando ustedes ven la fotografía triste, ¿no? Muy triste, del ahorcamiento de los primeros encartados. Hay 2 sacerdotes jesuitas, hay damas también, todas de la curia romana, los primeros 5 ahorcados. ¿Cómo se le escapó? La seguridad de que el tiempo era muy débil, no es como ahora. Pero fue tranquilito allí al teatro por la noche y allí le dio el pistoletazo a aquel malvado. Bueno, mis hermanos, ¿y quién nos va a dar el pistoletazo a nosotros? Nosotros estamos avisados. Nosotros estamos llamados a mantener nuestra libertad de escoger. Predicamos el Evangelio, pero no lo podemos imponer ni a nuestros hijos. No perdamos el principio de que Dios hizo al hombre libre. Que cada uno vaya creciendo y vaya entendiendo, pero yo sí creo que debe haber un llamado al estudio, al análisis serio, respetable. Y entonces prepararnos y preparar a nuestra descendencia y a la gente nueva que va entrando a las iglesias para que tengan los ojos bien abiertos en el presente y en el futuro. Debo terminar. ¿Creen ustedes que yo debiera decir en una palabra un llamado a ser firmes y fuertes frente a las circunstancias y determinar ser leales a Dios? Si hay alguno que lo cree, póngase de pie, por favor, y así se despeja un poquito. No se ponga de pie si no lo cree. A ustedes les dedico las palabras de Jesús en el Apocalipsis. Porque has guardado las palabras de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba y de tentación que ha de venir en todo el mundo para probar a todos los que moran en la tierra. Sé fiel hasta la muerte, es el ruego, y yo te daré la corona de la vida eterna. Pidamos la bendición. Padre nuestro que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Al mirar sucintamente cómo la conspiración de 500 años, la conspiración del silencio, el secreto guardado hasta poner un hombre, el primer jesuita de la historia en el Vaticano, con las habilidades, con el talento, con la vocación que tiene Jorge Mario Bergoglio, al cual te lo encomendamos para que tú lo cuides, para que tú lo bendigas. Si lo puedes salvar, sálvalo. Pero él representa una causa confusa y difícil. Ten más misericordia por tanto, pero ten compasión de nosotros que somos tan poquita cosa en el mundo para dar el grito y el aviso. Se ve que hay otras personas, porque hay periodistas, hay semanarios, hay gente que no parece representar una iglesia, pero que saben de la Biblia y de sus principios. Hay mucha gente tratando de alertar a la humanidad. Provee para nosotros la luz que alumbra a los vivientes con la gracia de Dios. Extiende tu mano y danos el valor de tomar tu mano y andar contigo por donde quiera que fueres. Padre, te damos las gracias porque tenemos la palabra profética más segura. Gracias, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias a ustedes.